te hagan falta. Para que Vamos a intentar desarrollar una guía práctica contra las alergias. Lo va a hacer nuestro invitado, el doctor Edgar Matos, alergólogo, inmunólogo. Buenos días, bienvenido. Carlos, Sara, muy buenos días. Gracias por estar acá en su programa. Las alergias tienen un plano biológico, pero también emocional. Es decir... A ver, normalmente cuando una persona es alérgica es porque esta persona ya ha tenido una predisposición, se dice genética. Es decir, correcto, o mamá o papá o alguien en la familia tiene esa condición. Entonces, la persona cuando tiene un contacto, un alergeno, algo que de repente para otras personas no le hace ningún tipo de daño, a esta persona sí le hace un daño. ¿Qué tipo de daño? Incrementa una respuesta exagerada a esta reacción. Entonces, correcto, este paciente, ante pequeños estímulos que para Sara le puede ser normal, a él se exaspera su cuadro. Entonces, de ese punto de vista diríamos, sí, esto tiene que ver con una condición nata nuestra. ¿Qué pasa con las emociones que me preguntabas? Ajá. Cuando una persona tiene alguna condición, digamos, de estrés, de preocupación, ¿no es cierto? Ya de por sí es alérgica. Entonces, existen algún tipo de mediadores, sustancias químicas que podrían incrementar más esta molestia. ¿Disparadores? Exactamente. Pero no es que realmente el estrés lo causó. O sea, No, correcto. O sea, la persona ya es alérgica, habita la alergia, digamos. Exactamente. Pero hay disparadores, gatillantes, entonces. exactamente. Gatillantes emocionales. Entonces, hay disparadores a nivel emocional y hay disparadores externos, como, no sé, la polinización. Por supuesto. O sea, el polvo, el medio ambiente. El paciente alérgico siempre es un paciente que va a tener una constante inflamación. Pero cuando hay gatillantes, sean internos, sean externos, emocionales inclusive, estos van a incrementar los síntomas y lo hacen más manifiesto en los pacientes. Ay, perdón. ¿Es lo mismo las alergias que son de tipo respiratoria a otras alergias que se manifiestan, por ejemplo, con ronchas en la piel o con síntomas intestinales incluso? Exactamente. La alergia como una entidad es única. O sea, la alergia no va a afectar a todo el organismo, pero va a depender dónde está más su localización. Pongamos, si yo tengo un paciente que tiene más exposición a lo que son aeroalergenos, pues voy a desencadenar más esta manifestación, una respuesta inhalatoria, una alergia respiratoria, como me decías. Si yo tengo un paciente que tiene problemas netamente en piel, pues obviamente es la dermatitis. Es por eso que nosotros hablamos de lo que se llama la marcha atópica. O sea, todo paciente, desde que es muy pequeñito, siempre va a desencadenar problemas en la piel. Es lo primero que vamos a manifestar. Una piel seca, por ejemplo. Una piel que cuando de repente el pequeño consume algún alimento, cualquiera, y de pronto aparecen unos granitos, esto ya te hace pensar, va por este lado. Luego este pequeño en el tiempo va creciendo y ya manifiesta algún tipo de problemas respiratorios. Estornudos frecuentes, congestión nasal, duele con la boquita abierta, ronca. Y en el tiempo me hace ya problemas más respiratorios. Tos exigente, broncoespasmo. Es decir, es el paciente alérgico que está manifestando en diferentes etapas, digamos, síntomas que van a la piel, a la nariz, al pulmón. Entonces eso llamamos la marcha atópica o la marcha alérgica, que lo va a hacer todo paciente que tiene esta condición. Correcto. Hay quienes, por ejemplo, tienen alergia a ciertas razas de perro, al perro, no sé. Sí. Eso es muy buena pregunta. Hay veces, siempre nosotros tenemos que diferenciar. Una cosa es una reacción alérgica como tal, demostrada, y otra puede ser una reacción de tipo irritación, claro, ¿no es cierto? Ahora, hablando de los perros, por ejemplo, en los perros es muy importante, porque a veces nosotros, ¿qué decíamos? Bueno, es un paciente alérgico al perro y de por sí. A veces no tan cierto es eso. Lo que pasa que acá en nuestro medio, al menos en Lima, lo más común es la alergia a los ácaros. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa con el perrito? Nosotros, ¿qué hacemos con el perrito? Lo vamos a acariciar siempre a la mascota. Lo acariciamos, ¿no? Le frotamos la cabecita. Y al frotar, ¿qué estamos haciendo? Le estamos colocando nuestra piel en el pelaje de la mascota. Claro. ¿Está bien? El ácaro, ¿qué hace? Su función del ácaro es alimentarse, por decir así. ¿Y de qué se alimenta?
de piel exfoliada, de piel muerta. Entonces, esa piel que le hemos dejado en la mascota, va el ácaro y empieza a alimentarse de la piel. Entonces, la siguiente vez que cogemos a la mascota, inspiramos, pero no tanto es el pelaje de la mascota, es el ácaro que está encima de la mascota. Y pensamos que es el perro. Pero también hay pacientes que son alérgicos de perro. Es más, ahora, ya en el Perú, pero de repente lo vamos a hablar más adelante, ya existen algunos estudios que nos pueden diagnosticar, por ejemplo, si realmente el paciente es un paciente alérgico a la orina del perro macho o hembra. Mira, imagínense, ¿sabes por qué? Porque en los perros machos existe un alergeno, ¿ya? En la próstata, ¿ya? Y que es muy inmunoestimulante, ¿ya? Y la hembra no la tiene. Entonces, hay algunos pacientes que podrían tener, por ejemplo, una perrita, si vamos a ese nivel, ¿no? Pero no tendrían un macho. Exactamente. Y los problemas serían de menor intensidad. Alérgico a los mariscos. Ya. Esa es otra buena pregunta. Porque acá hay que diferenciar dos cosas. ¿Realmente es alergia al marisco o es una intolerancia al marisco? Ya, son dos cosas puntuales. Si una persona viene y me dice, doctor, yo he consumido en tal lugar mariscos el día lunes y me enronché, tuve mucho picor, listo. Pero ¿sabe qué? El siguiente lunes volví al mismo lugar, comí lo mismo y no me pasó nada. Entonces me dice, pero que eso no va así. La alergia tiene memoria. Las intolerancias es diferente. La intolerancia es causada por un estímulo. En este caso puede ser el marisco mismo que me ha liberado histamina. Pero cuando me libera histamina, el gatillante no ha sido un anticuerpo, ha sido un estímulo, un golpe. En cambio, en la alergia existe una memoria, existe un anticuerpo. Y este paciente, en cualquier lugar, acá, allá, cada vez que consume el marisco, va a desencadenar. Se dice que cuando uno, expone a los niños desde muy temprana edad a todas las cosas que se conoce como más frecuentes que ser un alergeno frecuente, entonces este niño probablemente tenga menos posibilidad de hacer alergia. Por ejemplo, cuando el niño empieza su alimentación complementaria a los 6 meses, bueno, en la escuela antigua, no le das huevo, no le das pescado, no le das cítricos, porque todo eso da alergia, y hay que esperar hasta que sea más grandecito. Pero se dice que más bien debería darse a más temprana edad para evitar que haya alergias. Eso hay que verlo también. O sea, lo que usted dice es bastante cierto, ¿no? O sea, siempre la idea es que los pacientes deberían consumir los alimentos cuando realmente están preparados, porque hay que entender que también la digestión tiene un favor muy importante. No le puedo dar a un chiquitito pues, un alimento que sea más difícil de metabolizar o de digerir. Pero ¿qué es lo que pasa en las alergias alimentarias? En las alergias alimentarias tenemos un paciente, ¿no es cierto?, que por algún motivo su organismo reconoció a este alimento como extraño. Por algún motivo. ¿Y qué hace? Forma un anticuerpo contra este alimento. Pero también existe otro grupo de pacientes que no necesariamente forman un anticuerpo con este paciente, sino se sensibilizan de otra manera. Pero al final, los dos pacientes me hacen una alergia alimentaria. ¿Dónde está la diferencia? El paciente que tiene formado el anticuerpo es el paciente que va a tomar más tiempo en mejorar. Casi no mejora en el tiempo. En cambio, el que no tiene, entre el segundo año o tercer año, empieza a mejorar rápidamente. Entonces, ahora ya hay más herramientas, o sea, es más fácil. Siempre está la historia clínica, es importante, claro, pero siempre ya tenemos herramientas que nos van a ayudar a diferenciar realmente, ¿es una alergia IgE mediada o es una alergia no IgE mediada? Qué interesante el tema. Estoy segurísima que hay mucha gente que quiere hacer sus consultas porque casos de alergia, me imagino que la prevalencia es altísima, definitivamente, bien alta. Así que vamos a recordar nuestras líneas para que ustedes puedan ya participar de esta conversación. El 212-4100. Tienen también el WhatsApp 942-593-607 y nuestro chat en vivo desde el YouTube de RPP Noticias. Y el tratamiento, a mí me han hecho, yo era de los que me despertaba, por ejemplo, durante años, casi toda mi adolescencia, y estornudaba media hora seguida. O sea, ni bien abría mis ojitos, así, achus, media hora. Me fui donde una alergista, me dijo, no sé, la doctora Kodaka Yagi, si todavía existe, ¿no? En fin, Teresa Kodaka. Hija del doctor Kodaka, del otorrino. Bueno, probablemente, seguro ella, sí, la doctora Teresa Kodaka. Médicos. Y me inoculó
no sé, pues, pluma de no sé qué cosita, alite mosca, sí, pichi de perro, como dice el médico. ¿En serio? Claro, seguro. Polvo, polen. Y veíamos cómo reaccionaba mi piel. Entonces, si se me ronchaba, alérgico a. Y a partir de eso, ¿Desarrollaron un medicamento? desarrolló un. ¿Cómo? La inmunoterapia. O sea, Sí, inmunoterapia. Ahí. lo que está diciendo Carlos es lo grueso, digamos, ¿no es cierto? Es cierto. Para uno poder diagnosticar hay que tener una evidencia, una reacción en el organismo del alergeno. Ahora ya es un poco más, digamos, moderno, porque ya existen extractos alergénicos estandarizados que te garantizan que lo que le estamos colocando en la piel, por ejemplo, ya es el alergeno que está buscando. Y una vez que hemos diagnosticado, existe todavía, y es más, es lo que mejor va, es darle al paciente el alergeno que salió positivo. Esto se llama tolerancia inmunológica. O sea, lo que uno busca es que el paciente tenga una tolerancia inmunológica, o sea, que en el tiempo tolere a lo que antes le causaba la molestia. Entonces, si el alergeno es el causante de la inflamación, y si yo ya me acostumbré, por lo tanto, ya no habría inflamación. Entonces, los síntomas empiezan a disminuir notablemente. Muy bien, está Ana Laveriano desde Lima. Bienvenida, Ana. Sí, buenos días. Hola. Buenos días. Un gusto. Quería hacerle una consulta al doctor Edgar. ¿Cómo no? Mi consulta es, si mi pequeño tiene una alergia, ¿lo debo atender con un alergista o un alergólogo? Muy bien. ¿Cuál es la distinción entre alergista y alergólogo? Bueno, a ver. Es una pregunta muy interesante que a veces Doctor, no, me encantaría, queremos escuchar su respuesta, pero le pido por favor un poquito de paciencia. Tenemos que hacer una pausa, es momento de escuchar noticias en nuestra actualización y volvemos. Con una pregunta que va a ser resuelta en estos momentos por nuestro invitado, el doctor Edgar Matos, alergólogo inmunólogo. Estamos hablando, obviamente, del tema de las alergias. Muy bien. Y ella preguntó cuál es la diferencia entre un alergista y un alergólogo. Sí, es una pregunta muy, muy, muy pertinente en realidad para poder aclarar algunas, digamos, manejos que podría hacer un especialista. Se puede decir que un médico alergólogo, inmunólogo, es aquel que ha estudiado la especialidad 3 años. O sea, hace la residencia médica 3 años, pero en alergia e inmunología. El alergista es el colega que hace alergias, pero porque le gusta, ¿no es cierto? O sea, no ha tenido una formación de especialidad en alergia e inmunología. No ha profundizado. Es médico, claro. Puede ser médico pediatra de repente, que hace alergias, pero sin ser especialista en alergia e inmunología. Ok. Pongámoslo en un caso, a ver, para aterrizarlo mucho mejor. Por ejemplo, ¿cómo resuelve X caso un alergista y un alergólogo? El médico alergólogo inmunólogo es el que está formado o capacitado para poder realizar la inmunoterapia que hablamos hace un instante. La inmunoterapia. Listo. Ahora, claro. Pero eso también lo puede hacer el alergista. No digo que no, o sea, cualquiera lo podría hacer. Okay. Sin embargo, quien va a tener la competencia en hacerlo y resolver algún tipo de complicaciones que podría haber es el médico que ha sido formado para eso. Claro. Ya, o sea, el alergólogo profundizó, estudió 2 años más. No sé por decirle algo, 3 años, profundizó. ¿No? 3 años, está mucho más especializado. Además está certificado en que ha logrado la competencia. Claro. Ha profundizado más en el tema. Exactamente. Más o menos eso. Es para eso. Ahora, de repente la pregunta iba por lo siguiente. Hay veces hacemos un mal, digamos, un mal enfoque de un paciente alérgico, ¿no? Pongamos, hay pacientes que acuden de un colega y de pronto le dicen, ¿sabes qué, hijo? Deja de comer tal cosa, la otra y más allá y no hagas más cosas. Claro. Y lo cual no debería ser. O sea, ya las nuevas orientaciones, las nuevas guías dicen que eso no debería ser así. Al contrario, la idea es más bien que el paciente haga su vida normal, ¿cierto? Que el paciente se desempeñe tal cual es un paciente normal, obviamente con algunas salvedades que podríamos tener, pero no prohibirle tal cosa o la otra cosa. Claro, eso no podríamos hacer. Y ahí en ese sentido, la persona que es alérgica a X cosa, ¿es necesario que se haga un tratamiento porque si no puede ser peligroso? Claro. ¿O solamente algunos casos deberían recibir tratamiento?
La complicación de una alergia podría ser una anafilaxia. ¿Y anafilaxia qué vendría a ser? El compromiso del organismo de 2 o más órganos, o sea, llevarnos hasta la muerte. Es por eso que todo paciente que es alérgico es bueno que sea primero diagnosticado adecuadamente. Una vez diagnosticado adecuadamente, el siguiente paso es, como ya sé que es un paciente que estoy pensando que es alérgico, lo voy a demostrar. Y para poder demostrar que es alérgico, ahora ya tenemos herramientas. Como decía Carlos, ahí le hicieron una prueba de prick test que todavía se hace al momento, que es una prueba que va a seguir por mucho tiempo más con nosotros, pero ahora tenemos otras herramientas más. Por ejemplo, tratar de medir ya no en el brazo, sino en sangre. Claro. Pero para eso también existen algunos exámenes que no son tal cual como uno puede verlo. Por ejemplo, se hablaba del panel de alergia. No sé si ustedes lo han escuchado. Sí, claro. El famoso panel. Pero es una prueba obsoleta. Es una prueba que ya no se debería de utilizar hace muchos años. Hace 40 años que no se debería utilizar. Ahora existen pruebas como el Immunocap o Immunolite, que sí se hace en el país, o lo otro, ya medir componentes. ¿A qué me refiero? Existen arrays, o sea, pruebas moleculares que nos permiten definir exactamente si el paciente está o no sensibilizado. O sea, es cierto que en el tiempo esto va a ir cambiando probablemente, pero si estamos justamente con un especialista es para eso, claro, para decir lo que se debería hacer, no conformarme en lo que yo podría hacer con algo de repente de menor costo. No, no quedamos en la primera capa. Pero que me va a traer más problemas. Hay un montón de consultas. A ver, vamos a leerlas y vamos a resolver también las llamadas telefónicas. Doctor, tengo 26 años. A los 16 años desarrollé una alergia al chocolate. Esto de la nada. Ahora, 10 años después, tiene 26, desarrollé alergia al chicharrón. Dios mío, la cosa más rica de la tierra le pasa a este pobre, a Camila. ¿A qué se debe que las alergias aparezcan de la nada? Ya, nuevamente digo, sí, hay que diferenciar. ¿Será realmente una reacción alérgica o es una reacción de tipo urticaria? O sea, son cosas que a veces confundimos. Una alergia siempre va a tener un puente, una IgE, algo que lo está uniendo. En cambio, las urticarias no necesariamente, pueden ser estímulos. Y ahí va la pregunta. ¿Será que Camila antes comía chicharrón más de una vez, 2 veces, 3 veces? Si me dice que sí, eso no parece alergia. Eso más parece reacciones de tipo intolerancia o urticarias. Pasa con el chocolate lo mismo. A veces el cacao o el maní, ¿no? Eso sí podemos estudiarlo. Pero la pregunta siempre es, ¿antes comías? Sí. Muchas veces, toda una vida. Entonces, pensar que después de comer toda una vida, ahora no tanto encajaría en una alergia. Claro. Vamos a ver qué nos consulta Esperanza. Ella está llamando desde Jesús María. Hola, Esperanza. Buenos días, Sarita. Buenos días, doctor. Buenos días, Carlos Valdós. Hola. Quiero hacerle la siguiente pregunta. Un poquito de paciencia, porque es un poquitito largo. Lo más concreto posible, por favor. Sí, exacto. Su papá de Nancy es alérgico a la penicilina. Yo soy un poco alérgica al polen. Cuando ella nace, ya tiene 30 años, cuando ella nace con alergia a todo lo que es colorante, con lo que es galleta dulce, todo eso. ¿Por qué? Porque la persona que la trató, que fue un especialista en alergia, le dijo que no podía comer. Entonces, ella está abstenido hasta los 5 o 6 años de comer hasta yogur, chocolate y todo. ¿Por qué? Le botaba como panes en su barriguita. Ahora, la consulta es la siguiente. Esa alergia que ella tuvo desde pequeña, que después poco a poco se le fue diseminando, puede implicar en la insulina que ella ha tenido hiperinsulinismo. Esa es mi pregunta. Muy amable, buenos días para todos. Ya, a ver, quiero entenderla bien. Nos pregunta si el hecho que tenga un hiperinsulinismo haya condicionado a la alergia. Eso es lo que yo entendía. Claro, si tiene alguna relación las alergias que han ido yéndose en el tiempo con el hecho de que ella tenga ahora hiperinsulinemia. Sí. A ver, si papá tuvo alergia al medicamento, escuché eso, y el mamá a lo que era piel, sí habría alguna condición familiar que la paciente haya hecho algún tipo de alergias. Pero cuando ella definía que hacía unos panes, unos sabones, digo, eso también a veces confundimos, y no siempre es alergia, es una urticaria. No, porque ella decía, comía antes alimentos y se enronchaba. Entonces, eso habría que definirlo bien. Ahora, que exista una relación directa, que sea un paciente que tenga un problema de hiperinsulinemia con la alergia, directamente no hay. O sea, como tal no habría. Sin embargo, sí se puede asociar
a algún otro tipo de manifestaciones, pero que no necesariamente tendrían que porque sea hiperinsulinemia tenga alguna condición de alergia. No necesariamente. ¿Cuál es la distinción entre intolerancia y alergia? Cuando como mariscos, luego de 1 o 2 horas, vomito. ¿No? El langostino me sube la presión, no sé, transpiro, mi cabeza tambalea. ¿Cómo sé si es alergia o intolerancia? Normalmente las intolerancias y las alergias ambas van a producir la histamina. O sea, la histamina es la que va a causar todos estos síntomas. Ya. Las intolerancias, esta histamina que se ha liberado, ha sido por un mecanismo que no ha tenido que ser realmente inmunológico. En cambio, en las alergias sí. Ese mecanismo inmunológico, que decimos, existe un puente, existe un conector que se llama inmunoglobulina E. Entonces, cada vez que ese paciente tenga contacto con el marisco y se une a esta inmunoglobulina E, hace manifestación. Eso es alergia, es grave, porque la cantidad de histamina que va a salir es mucho mayor. En las intolerancias no necesariamente existe este puente. Existe otro tipo de mediadores, estímulos, que hacen que se libere histamina, pero esta liberación es transitoria, no tiene memoria. No es peligrosa. Es peligrosa como cualquiera, pero no es tan agresiva como si fuese una reacción de alergia. A ver, unas respuestas rápidas, por favor. Dice, Sarita Bonita. Lindo, se abre Rosario Carmeño agradeciéndote. Gracias, Rosario. Añamero, perdón. Descubrí a la mala que mi Vica, era alérgica a los mariscos. Luego le di una pastilla para el resfrío y terminó en el hospital y el médico me dijo que era alérgica a los AINES. A ver, también, ahí es importantísimo la historia clínica. Pero si yo tengo un paciente que hace una reacción aparentemente de alergia al marisco, ¿podría ser el medicamento? Podría ser. Ahí, ¿qué hacemos? Primero, hacer una historia clínica adecuada. Y segundo, hay pruebas para poder definir si realmente es una alergia al medicamento. 2 tipos de pruebas. Uno es la prueba de provocación. Yo le provoco al paciente dándole el medicamento en forma gradual, 6 a 8 horas. Y hay otro tipo de pruebas ahora, que es en sangre, que no es invasiva. El test de activación a basófilos. Le tomo la muestra de sangre y en la sangre busco la presencia del anticuerpo específico para el medicamento. Claro. ¿Sale positivo? Alergia. Me hicieron nunca más. A ver, una más. No, dale. Sí, me hicieron la prueba de alergia en los brazos y solo salió ácaros. Perfecto. Pero ahora cuando como algún cítrico o lácteos me enroncho. Ya. Desde la cara hasta el cuello. Perfecto. El PIC-test que ha salido ácaros ya hace que ella sea una paciente alérgica a los ácaros. El hecho que consuma cítricos o lácteos no necesariamente va con alergia. Eso va con relación de tipo intolerancia, otras cosas, pero no alergia. Salvo que lo demostremos en el estudio como tal. ¿Tendría que dejar de consumir esos alimentos? No tendría por qué. O sea, no habría por qué, recuerde. Pero si ella está generando una reacción, entonces, ¿qué debería hacer? Hay alimentos, por su naturaleza, que liberen histamina. El maní, el tomate, el kiwi, el marisco, o sea, son alimentos que ya de por sí a una persona alérgica y una no alérgica le libera histamina. La pregunta es, ¿tengo que dejar de usar eso para mejorar? Si estamos en un momento de crisis y todo, podemos espaciar